Ya estamos en directo. Ya estamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en una nueva edición de los videochats de la Escuela de Pacientes, esta vez para hablar de asma. Para ello contamos con Manuel Praena Crespo. Ahora, Manuel, si quieres saludar y te presento. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos a vuestra disposición. Gracias, Manuel. Bueno, Manuel es un colaborador ya de hace muchos años de la Escuela de Pacientes. De hecho, todo el aula, ¿no?, de asma se montó en colaboración con él. Si te apetece, ahora cuentas un poquito. Pero bueno, por presentaros a Manuel, aquellos que no los conozcáis, entiendo que la mayoría de las personas, pacientes, familiares de asma, le tendréis bien ubicado, ¿no? Bueno, Manuel es pediatra del Centro de Salud de la Candelaria de Sevilla. Es miembro del grupo de vías respiratorias de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y del grupo de Educación, Salud y Asma, y bueno, y profesor asociado de Pediatría de la Universidad de Sevilla. Manuel, ¿algo más que añadir? No, yo creo que has dicho muchas cosas. Con que digas pediatra de atención primaria y Vale. aficionado a la educación de personas con asma, pues con eso habríamos acabado. Muchas gracias. No, gracias a ti. De hecho, Manuel ha estado en muchos de los cursos de formación, ¿no?, de formadores de adolescentes con asma y con los que iniciamos, ¿no? Al final, los que estuvimos iniciando el proyecto, ¿no?, al principio. Bueno, Manuel, ya te he mandado las preguntas, has visto que ha habido, pues bastantes preguntas y las hemos ordenado en bloques de contenido. Si te parece, vamos a empezar ya, ¿no?, directamente. Empieza tú disparando las Venga, preguntas y yo intentaré responderlas. muy bien. Bueno, primero hablamos un poquito del concepto, ¿no? Conceptos y síntomas, ¿no? ¿Cuándo se considera que una persona tiene asma? Bien, la verdad que simplemente por una simple examen clínico no es suficiente. Hay una historia previa en la cual pues, se manifiesta una serie de síntomas de dificultad respiratoria, tos y pito, y que son repetitivos y que están muchas veces desencadenados por diferentes desencadenantes. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Bueno, pues primero estudiarlo, comprobar si efectivamente corresponde al asma mediante una prueba de función pulmonar. A veces asociamos unas pruebas de alergia y con estas pruebas de alergia pues intentamos ver si en el 80% de los casos es así, hay un desencadenante alergénico en esta historia del asma. Y entonces lo conceptuamos de esa manera, como una enfermedad inflamatoria que responde a múltiples desencadenantes y que origina una serie de síntomas que hay que controlar lo antes posible. Vale. Esta siguiente pregunta, ¿no?, que decían si el asma era una enfermedad crónica, ¿no?, y añadían que sé de algunas personas a las que se le ha quitado con el tiempo. De hecho, esto recuerdo, ¿no?, en alguno de los talleres que ha ocurrido, ¿no?, de algún familiar que contaba: yo la tenía de pequeño, pero luego se me fue remitiendo con deporte, en fin, ¿no? Y siempre yo creo que esta duda, ¿no?, a mí también se me generaba, ¿no? O sea, categorizada como enfermedad crónica, pero al mismo tiempo, de vez en cuando, este tipo de relatos, preguntarte sobre ello. Sí, la verdad que el asma es como un conjunto de enfermedades que todas se engloban con ese nombre asma y que luego en los más pequeñitos es más difícil de reconocer. Fijaros que aproximadamente el 50% de los niños menores de 2 años han tenido varios episodios de síntomas respiratorios tipo asma. Uh -huh. Y solamente sobre los 10-14 años quedan con estos síntomas respiratorios el 10% de toda la población. Y en la edad adulta solamente hay un 5%. ¿Qué significa esto? ¿Significa de que el asma se cura? La verdad es que el asma del adulto suele empezar en la infancia, pero muchos de estos problemas respiratorios van desapareciendo a lo largo del tiempo. Por tanto, no podemos decir que desaparezca el asma, sino que siguen diferentes vías evolutivas, diferentes tipos de problemas respiratorios que nosotros englobamos como el asma. Esto puede parecer un poco confuso, pero realmente lo que le viene bien al asma en general del adulto como enfermedad inflamatoria viene bien a todos estos procesos respiratorios que englobamos con el nombre de asma. El problema mayor es de reconocimiento en los menores de 2 años, porque desaparece y muchas veces dice la familia, pues cuando le salieron los dientes, le desapareció. Y no tiene nada que ver con los dientes, sino esto es primer, vamos a llamar, fenotipo de problema respiratorio que al llegar a los 2 años desaparecido. Hay otro que ocurre a los 6 o 7 años
y hay algunos que cuando a partir de los 6 o 7 años siguen estando, es muy probable que eso se quede siempre. Pero eso sí, siempre vamos a utilizar un tratamiento que va a ser de vías de aire limpio y de medidas preventivas. Vale. ¿Cuáles son exactamente esos síntomas? ¿Pueden variar? Bueno, has comentado ya un poquito, pero bueno, ¿pueden variar de una persona a otra? Pues los síntomas para reconocer el asma serían tos, que siempre nos olvidamos de la tos. Cuando hay un diagnóstico de asma, hay que pensar que si tose, eso es que el asma se está desestabilizando. Pitos o sibilancias o silbidos que salen del pecho y ahogo. Y algunas personas también establecen un síntoma que es el dolor en el pecho, como una opresión al respirar. Entonces, en este momento puede parecer que siempre van a ser los mismos síntomas, pero no, son cambiantes a lo largo del tiempo en una misma persona, incluso pueden ser diferentes de unas personas a otras. Por eso muchas veces el asma nos engaña porque pensamos que solamente la persona que está con dificultad respiratoria es aquella que tiene asma y nos olvidamos de esa tos repetitiva que no te deja dormir por la noche o que aparece con el ejercicio. Son síntomas para sospechar que efectivamente hay un asma o que ese asma que ya sabemos que hay se ha desestabilizado y que ha aparecido nuevamente, se ha reactivado. Claro, entonces entiendo, ¿no?, que esa diversidad sí provoca, ¿no?, lo que decías, ¿no?, que al final pueda ser muy diversa, tanto en la misma persona como en diferentes personas. Y bueno, lo que dices, ¿no?, que incluso puede parecer que el asma está como dormida, ¿no?, porque no aparecen síntomas durante un tiempo, pero bueno, el asma está allí, ¿no?, latente, ¿no? Efectivamente, nosotros no nos gusta hablar en el plano educativo de que el asma se cura, que no se cura, sino que podemos dormir el asma y luego poner las medidas oportunas para que no se despierte esa medicación, esa evitación de desencadenantes, de abrigarse. Yo creo que hay una serie de preguntas que se van a hacer y que las dejaremos para ese momento. Pero eso sí, que quede el concepto claro de que el asma no se cura, el asma se controla, conseguimos dormirla y podemos vivir como si no tuviera asma sin ninguna limitación. Vale. Es distinta que, bueno, yo creo que esto, como tú veas, yo creo que está contestada. Si quieres añadir algo más, es distinta el asma en niños que en personas adultas. Si quieres añadir algo más a la respuesta. Ya hemos comentado anteriormente de que la enfermedad o la dolencia asma engloba una serie de procesos diferentes que tienen esa manifestación común de dificultad respiratoria, tos, pito y ahogo, y que luego pues van a responder a unos u otros tratamientos, unas van a desaparecer antes, otras van a continuar. Son los que ahora los científicos están hablando de no solamente fenotipo, es decir, la manera de que se manifiesta, sino de endotipo. ¿Cuáles son esas características que hacen diferentes desde el punto de vista por la vía molecular o por la vía que no nos vamos a meter, puesto que ahora mismo no se trata de eso, sino de saber que hay diferentes maneras de manifestar el asma y diferentes formas de presentarse y diferentes formas de gravedad y diferentes respuestas a tratamiento, y son por esas características específicas. Vale. ¿Cómo puedo saber si un caso de asma es de origen alérgico? Bien, siempre no son las pruebas alérgicas las que nos dan la etiología, es decir, la causa de la alergia. La sospechamos a través de la historia que hacemos al paciente, de lo que nos cuenta el paciente, que si ha sido la primavera, que ha sido en ciertos meses, que si cuando está en relación con determinada planta se puede presentar. Entonces, con esa sospecha, pues entonces se hacen unas pruebas de alergia, que las hay, la prueba del rasguño en el brazo, incluso hay otras en sangre, que dependiendo de las características en un momento dado, el médico va a decidir cuál le va a hacer, y entonces se pone de manifiesto una serie de datos en relación con una posible alergia. Pero la alergia no es la prueba, sino la puesta en comparación de los síntomas con esos puntos sospechosos de alergia. Por ejemplo, si hay alguien que está estupendamente todo el año y el invierno está muy bien, y llega la primavera y se presenta cuando llega el polen de olivo y empieza con síntomas, pues es muy probable que esté sensibilizado, por ejemplo, a los ácaros del polvo, si ha dado la prueba de los ácaros del polvo positiva, y también ha dado la prueba del polen de olivo positiva,
pues posiblemente lo que tenga es un asma con una probable alergia al polen de olivo que no tiene relación con una alergia a los ácaros del polvo, que también ha dado positiva la prueba. Luego hay que poner en comunicación cuando se presentan los síntomas en función de qué alergeno se ha puesto, ha dado positivo, y en relación a la concordancia de la historia clínica junto con esa prueba, es como nosotros podemos decir con un cierto margen de seguridad de que hay una alergia a ese determinado alergeno. Vale. Mira, nos preguntan aquí, mi hijo tuvo asma infantil hasta los 4 años. Ahora tiene dermatitis atópica leve. Lo digo porque parece estar relacionado. ¿Qué probabilidad hay de desarrollar alergia ambiental o volver a tener asma en la adolescencia o de adulto? Bien, la dermatitis atópica forma parte también de las características de las personas que tienen alergias, que pueden desencadenar también en asma o en rinitis alérgica. La situación es que como esta cambia a lo largo del tiempo, es posible que un niño que durante los 2 o 3 primeros años tuvo problemas respiratorios, parece que ya está todo bien, y más adelante se sensibiliza y se hace alérgico a determinados alergenos ambientales, que pueden ser pólenes, que pueden ser ácaros del polvo, que puede ser la humedad, la alternaria, y entonces reactivarse ese asma. Ahí es donde entra el concepto de que el asma se ha vuelto a despertar y que posiblemente muchas veces lo despiertan factores que muchas veces pasan olvidados, que es el tabaco. El tabaco inflama la vía aérea, y si luego además existen alergenos a los que se ha sensibilizado, pues entonces ya se vuelven a producir esos síntomas, que siempre existe la posibilidad de volver a controlar y volver a dormir ese asma para que no se despierte. Vale. Vamos a hablar ahora de prevención, que bueno, ya decías antes que nos esperábamos para tratar ese tema, ¿no? Así que lo vamos a tratar ahora un poquito más en profundidad. Y ejercicio físico, ¿no? Que entendemos que están relacionadas, ¿no? Ambos conceptos. ¿Hay alguna o algunas maneras de prevenir el asma o de evitar los síntomas? Bien, lo primero, efectivamente, es controlar esos factores desencadenantes. Cuando nosotros hacemos una historia clínica y recogemos la historia ambiental de la casa, la historia de exteriores, y vemos que, por ejemplo, en la historia ambiental de la casa, cuando están friendo pescado en la cocina o están haciendo asado, el niño tiene síntomas, pues está claro que es una de las cuestiones a prevenir. El problema del tabaquismo, que no importa dónde te vayas dentro de la casa, también ese humo difunde por todos lados, y lo que hay que hacer es, si alguien no puede dejar de fumar, porque entendemos que algunas personas tienen esa limitación, bueno, pues por lo menos declaremos el espacio libre de humo y nos vayamos fuera. Es una medida preventiva importante, fuera de la casa, si tienes que fumar, pero no fume en presencia, ni siquiera en otro cuarto dentro de la casa. Si hay, por ejemplo, polvo, está claro que a lo mejor la medida preventiva consiste en utilizar un paño húmedo en vez de utilizar un florero, por lo que hace es desplazar un florero, un plumero, que lo que hace es desplazar el polvo de un lado para otro. Y entonces, bueno, todo ese tipo de medida preventiva dentro de la casa. Y en esa misma historia que hemos recogido, dónde vive el niño, cómo es, pues en ese momento sí podemos dar los médicos y las enfermeras, pues esas guías para ayudar a nuestros pacientes. Otra medida preventiva, bueno, si a pesar de todas estas medidas preventivas está habiendo síntomas, pues está claro que se pueden utilizar tratamientos farmacológicos que se deben de tomar todos los días para corregir esa inflamación que es la base del asma, la inflamación, y entonces con ese tratamiento a diario antiinflamatorio conseguimos que no se presente. Y además luego, pues una higiene, vamos a decir, en los hábitos. Si tú coges, te pones y esto sobre todo dirigido a los adolescentes, estás jugando tu partido y tal, y estás acalorado, estás sudando mucho, lo que tienes que hacer es ponerte ropa seca para evitar que se te enfríe ese sudor, porque eso puede originar un resfriado, que las infecciones por virus también son desencadenantes de asma y te puedes reactivar. ¿De acuerdo? Y por último, en relación al ejercicio, que era una de las cosas que nos planteaba Paloma, con respecto al ejercicio,
cuando el asma está en actividad es difícil hacer ejercicio. Por tanto, conviene, en colaboración con el médico, pues utilizar el tratamiento de base para el asma, conseguir eliminar la inflamación, pero mientras podemos evitar o podemos disminuir la respuesta a ejercicio del asma, pues tomando broncodilatadores tipo salbutamol de corta acción, que relajan los bronquios antes de empezar a realizar el ejercicio físico. Y si esto además va precedido de un calentamiento, unas carreras cortitas, pues eso sirve de que además de ese calentamiento más el broncodilatador, el medicamento de alivio, el de color azul, pues es muy posible que pueda tolerar mejor el ejercicio. Eso en la mayoría de las personas que inicialmente, bueno, pues están empezando a realizar un tratamiento preventivo farmacológico a través de los corticoides inhalados, por ejemplo, pero mientras llega ya a establecerse esa corrección de la inflamación, pues se puede utilizar. Más adelante, cuando ya lleva un tiempo, que puede ser un mes, mes y medio, tratamiento con este tratamiento de base, es muy posible que ya no necesite realizar estas medidas preventivas de tomar el broncodilatador inhalado antes del ejercicio. El calentamiento siempre. Yo creo que la preparación para el esfuerzo siempre hay que hacerla, porque además no solamente son las vías respiratorias, son los músculos, son los tendones, son las articulaciones que se tienen que preparar para ese ejercicio. Claro. Vale. Bueno, creo que has ido como recogiendo, ¿no? Las diferentes estrategias al final para evitar, ¿no? Que esos síntomas puedan aparecer, ¿no? Igualmente nos preguntan ahora, a veces controlo los elementos desencadenantes y aún así tengo una crisis de asma. ¿Por qué sucede? Bien, porque es muy difícil vivir dentro, es muy difícil, es imposible, no podemos vivir en una hornita. Entonces vivimos Claro. en un ambiente donde además hay contaminación ambiental derivado del tráfico. Hay que tener cuidado cuando se sale y no pasear por cerca de las grandes avenidas donde circulan muchos coches. Por mucho que quieras, te resfrías porque hay alguien que viene con un catarro que le pica un poco la garganta, y lo que estás teniendo es un proceso catarral sin importancia, que en el niño pequeño a lo mejor ha causado con mucha fiebre, pero en el adulto y en el adolescente, pues solamente un garraspeo, me duele la garganta. Y eso es un desencadenante, porque las infecciones respiratorias son desencadenantes también. O un día te has metido en un ambiente de mucho polvo, ya mismo vamos a tener en Sevilla la Feria de Abril, y ahora pues resulta que el albero que circula por el aire también son desencadenantes. Entonces, a pesar de que estás tomando tu tratamiento preventivo, puede ocurrir que se presenten síntomas. Eso no hay que tomarlo como un fracaso en el tratamiento ni una mala evolución del asma. Es que el asma es cambiante a lo largo del tiempo. Y entonces, a veces está mejor controlado y a veces está peor controlado. Por eso, hay que aprender en colaboración con el médico y la persona educadora, después si el médico o una enfermera, pues los cambios en el tratamiento que hay que hacer a lo largo del tiempo, a veces más, a veces menos, de manera que se emplee la mínima medicación que lo mantenga en perfectas condiciones. Y siempre, por supuesto, utilizar las medidas preventivas de la evitación de los desencadenantes, que eso lo vamos a hacer siempre, pero no podemos evitar muchas veces que haya mucho ambiente de contaminación de tráfico, no podemos evitar un resfriado, pero bueno, hacemos todo lo posible. Claro, o sea, entiendo, ¿no? Hasta puede que esa percepción de control, ¿no? De la persona no exista, pero realmente hay tantos ambientes, tanto externos como internos, ¿no? Que escapan al final a lo que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, creo que como decías, es una cosa bastante importante, lo que uno puede hacer, ¿no? Además de, obviamente, no estar pendiente, ¿no? De esos elementos, digamos, desencadenantes, esos factores desencadenantes, como dices, una formación, digamos, conjunta, ¿no? Con el equipo sanitario para ver el tratamiento, cómo va evolucionando, cómo debe cambiarse dependiendo del momento, la época del año, ¿no? O cómo vaya evolucionando el asma en sí, ¿no? O sea, creo que esa parte de control, ¿no? Reforzar esa idea es como muy básica, ¿no? Sí. Que muchas veces, bueno, tengo asma, tengo tal, pero bueno, al final es una formación continuada, ¿no? Sí, yo creo que aquí podemos decir que el profesional sanitario propone, pero el paciente es el que dispone y tiene que aprender a cuidarse su asma
sabiendo cuáles son los factores que la desencadenan, cuál es la medicación que tiene que tomar en cada momento y además tomar decisiones de tratamiento, porque si hay una crisis, mientras antes la corte, la yugule, mejor va a ir. Por eso de ir corriendo al hospital, se está perdiendo tiempo pudiendo hacer el tratamiento de inicio en casa. Entonces, a través de la ayuda de la persona que te está educando en cómo controlarte, pues hay que aprender cómo se maneja una crisis de asma, con un plan de acción por escrito. Eso es importante, ¿eh? Y el paciente tiene la clave de muchas cosas, pero tiene que estar en contacto con un profesional que lo oriente. Igual que a nuestros hijos los vamos educando y luego ya no nos necesitan y van solos, los pacientes tienen también que educarse en el manejo de su asma. Y luego de vez en cuando, no que vayan a decir por ella siempre solos, pero de vez en cuando hay que hacer una espirometría, ver cómo está la función pulmonar, comprobar si ha habido algún problema. Entonces, con que vaya una vez al médico o 2 veces al médico, pues sería suficiente en el control de su asma. Pero siempre el protagonista es el paciente. Claro. Si no, no se puede perder de vista, ¿no? Ese norte, ¿no? Que muchas veces, tanto el propio paciente como muchas veces los profesionales sanitarios, ¿no? Pierden de vista, ¿no? Esa es la importancia del autocuidado, la responsabilidad, ¿no? En el Sí. propio cuidado, ¿no? Manuel, preguntan también si la alimentación influye en el asma, si hay algún tipo de alimentos que se recomienden. Bien, parece ser que el aumento de las grasas trans no favorece mucho. Es controvertido los llamados, la ingesta de antioxidantes, ahora mismo en Respirar, que voy hablando de mi libro, www.respirar.org, aparece una serie de novedades todos los meses y precisamente en esta semana ha aparecido uno de que parece que los antioxidantes no van a mejorar mejor el control del asma. Así que es igual. Pero pensamos que la dieta mediterránea rica en frutas y verduras disminuye, por lo menos en los estudios que se han hecho a nivel mundial, con 30 y tantos países. Perdón. A ver, No lo sé, hay una persona entrando. hay una persona que ha entrado. Disculpadnos un segundo, si estáis viendo otra ventanita abierta. Viene el técnico enseguida. Yo creo que es una compañera de nuestro centro de salud, Maribel, que la saluda aquí. Sí, Pero sí. tiene que salir. Que me ha mandado el enlace, pero para poder entrar me tengo que meter en la videoconferencia. Y se acaban de dar cuenta de que yo estaba metida en la videoconferencia. Bueno, pregúntale algo. Oye, ¿cuándo tomamos la cerveza? ¿Cómo hacemos, Paloma? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que hay algo? ¿Cómo hacemos para que nos Sí, aparezca? están diciendo, Maribel, hola. Si me das un segundo, ¿vale? Que están llamando al técnico para que te diga cómo poder, digamos, estar presente sin que tampoco aparezca. De todas maneras, mientras tanto, si pudieres estar en silencio mientras continuamos hasta que venga el técnico y estáis aquí presentes, ¿no? No pasa nada, ¿no, Manuel? No pasa nada. Venga, vale. Continuamos entonces. ¿Estabas hablando Venga. de la alimentación? Sí. Sí, entonces el tratamiento, la alimentación sí puede influir en el sentido de que existen ciertas variedades de asma, fenotipos de asma, en que la obesidad sí hace que empeore. Y entonces, bueno, pues tomar una dieta equilibrada es importante, de manera que además de, como hemos dicho, estos alimentos de la dieta mediterránea parece disminuir la prevalencia de asma a lo largo de todos los países que tienen mejor o peor dieta. También es verdad que la obesidad, sobre todo en las adolescentes, suelen originar una reactivación de ese asma. Entonces, el control de la dieta a través de mejorar ese posible riesgo de obesidad, también va a mejorar este asma. Luego, claro, la alimentación es importante. Vale, ¿y el ejercicio físico es cierto que es importante para el asma? El ejercicio físico, por supuesto. ¿Por qué? Alguien que tiene asma, que juega solamente al ajedrez, es muy posible
que pueda pasar desapercibida su asma, que de vez en cuando tenga alguna tos nocturna o cuando va corriendo para coger el autobús o subiendo escaleras, pero la mayor parte del tiempo parece estar bien. La persona que hace ejercicio, que hace fútbol, que hace natación, necesita tener el árbol respiratorio perfecto, estos bronquios inmejorables. Entonces, a la más mínima desestabilización del asma, empieza a tener síntomas que puede ser la tos con el ejercicio o una cierta limitación al esfuerzo. Entonces, eso sirve para reconducir el tratamiento de este asma, de hacer ajustes en la medicación o valorar qué factores desencadenantes están incidiendo que han hecho que se desestabilice ese asma. Además, el hecho de tener una mejor función pulmonar, una mayor capacidad y una mejor musculatura de la torácica va a permitir que en caso de presentarse síntomas, la respuesta del organismo va a ser mucho mejor. Por tanto, sí al ejercicio siempre y tener el asma bajo control para que se pueda hacer ejercicio. Y si aparecen síntomas con el ejercicio, pues reconsiderar cuáles han sido esos desencadenantes que se han presentado y si no lo vemos, pues acudir al médico para que nuevamente nos evalúe. Vale, ¿hay algún tipo de deporte que sea más beneficioso, que esté más recomendado con el asma o depende del momento? En fin. Me alegro de esa pregunta que han hecho porque existen algunos, los anaeróbicos son más asmógenos, los que son de esfuerzos prolongados, por ejemplo, la bicicleta, las carreras de largas distancias, esos son más asmógenos, pero también se puede hacer. Y los menos asmógenos pues, pueden ser la natación, el tenis, baloncesto, así que hacen carreras cortitas, hay recuperación y parece que da menos crisis. Hay uno que está contraindicado, solamente uno, que es el buceo con bombonas de oxígeno, pero por lo demás cada uno puede ejercitar su deporte favorito y siempre intentando pues, evitar estos desencadenantes para que no haya un empeoramiento en el asma, pero en general se puede decir que todos los deportes se pueden practicar. ¿Hay algún momento en el que no hay que hacer ejercicio físico, en el que esté contraindicado? Pues sí, cuando se está con una crisis. Claro, claro. Vale. En ese momento se debe evitar o hay una gran cantidad, mucha tos, que puede ser el inicio de una crisis. Entonces pues, puede desencadenarse por el mero ejercicio. Fijaros que los desencadenantes para el asma son las alergias, los resfriados, los ambientes llenos de polvo y el ejercicio físico. Pero el ejercicio físico es desencadenante solo si el asma no está bajo control. Una vez que se ha controlado esa inflamación de los bronquios, se puede realizar sin problema, que no va a ser un desencadenante. Vale. Preguntan aquí, ¿puedo hacer deporte al igual que otros niños de mi edad? Tengo 14 años. Bueno, los has ido contestando por si quieres matizar algo más para esa pregunta. Sin problema. Y además este joven o esta joven de 14 años, si ve que tiene algún problema con el ejercicio, posiblemente es que algo todavía no se ha podido controlar y entonces habrá que revisar el tratamiento por si hay que hacer algún cambio, estos desencadenantes. Y además pensar una cosa, que yo ahora mismo no tengo asma, pero si me pongo a hacer ejercicio, pues si no estoy acostumbrado, voy a tener dificultad, me voy a ahogar un poquito. Entonces hay que distinguir lo que es la falta de entrenamiento y los síntomas de asma, que la característica, ese cansancio, cuando hay un asma que además se acompaña de tos con el ejercicio o durante el sueño nocturno. Vale. Entonces, siempre que el asma esté bien controlada, ¿no? Con el tratamiento, factores desencadenantes, ningún problema, ¿no? Para a la hora, ¿no? De hacer un deporte físico, bueno, un ejercicio físico, como dices, al final de manera continuada ayuda, ¿no? También a esa resistencia, ¿no? Es bueno mayor. Yo animo a todo el mundo y a los asmáticos y a las personas con asma, por supuesto, a que realice deporte. Vale. Manuel, vamos al tratamiento. Nos preguntan aquí, nos dicen que si por favor podrías explicar bien los diferentes tipos de medicamentos, que no termina de enterarse bueno, pues entiendo con la diversidad que hay, tipos, en fin. Bien, básicamente podemos decir que hay dos tipos de tratamiento. Los que controlan el asma, es decir, los que controlan la inflamación de los bronquios, que es la base del asma, y luego los medicamentos
que alivian los síntomas de este asma. Por ejemplo, creo que puedo hacer una... A ver, voy a compartir la pantalla. A ver, vamos a ver si es posible. Vamos a compartir. No sé si estáis viendo. Sí, sí. Paloma, ¿se está viendo? A ver, sí, se está viendo el panel de los... Sí, Manuel se está viendo. Me quedo en silencio para que justamente no se me vea a mí y se vea la pantalla, ¿vale? Se ve tranquilo. Entonces hablo de la pantalla. Fijaros cómo los medicamentos de alivio están situados arriba. Este sería el Ventolin, el Terbamil y esto que nuevamente ha reaparecido, que es el Ventilastin. Estos son medicamentos en polvo, los dos, y este medicamento en cartucho presurizado que se debe de utilizar con una cámara espaciadora. Esto no harían falta cámaras espaciadoras. Y estos serían por los broncodilatadores de acción larga que ya no se emplean solo para nada por problemas de seguridad. Entonces, hay una serie de medicamentos que controlan la inflamación de los bronquios. Todo esto de aquí. Si utilizamos estos tratamientos controladores, lo que hacemos es que dejamos sin inflamación al bronquio. Pasa de estar inflamado por dentro a no estar inflamado. Con esto es más difícil que se produzcan síntomas. Y si no estamos dando estos tratamientos que son controladores, que hay que darlo a diario, normalmente por la mañana y por la noche, ¿qué ocurre? Porque el bronquio vuelve a inflamarse y entonces pasaremos a la situación de arriba, en la cual las personas que solamente toman broncodilatadores de alivio, pues lo que están haciendo es que el bronquio, de estar inflamado, se cierra, ¿verdad? Y cuando damos la medicación, este bronquio que está cerrado se abre. Pero si damos nada más que esta medicación de alivio, se vuelve a cerrar. ¿Cómo rompemos esto? Pues con el tratamiento preventivo que hay que tomar todos los días, en lo cual el hecho de que esté inflamado, le quitamos la inflamación. Y cuando está así, es más difícil que se produzca un cierre del bronquio. Y volvemos entonces a dejar de compartir y nos volvemos a ver. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Sí, bueno, que lo hayas mostrado así de esta manera, yo creo que es mucho, claro, más gráfico al final y más claro, ¿no? Para las personas que nos están viendo. ¿Por qué es tan difícil usar bien el inhalador? Nos preguntan también. Bueno, hay unos talleres que damos a los estudiantes de medicina y que utilizamos también en nuestros talleres a pediatras, en los cuales, pues, no es difícil. Lo que pasa es que conocer bien la técnica es diferente a un niño pequeñito que tiene menos de 3 o 4 años, que solamente pueden respirar y no hacen una maniobra como la que hay que hacer para sacarle el máximo partido. Entonces, los más pequeñitos, pues, se le pone su mascarilla, se agita, se dispara y el niño respira varias veces y se lo toma. Pero en un adulto, esa es una manera ineficiente, poco eficaz de inhalar. El adulto pues necesita vaciarse primero, hacer el disparo, inhalar lentamente, aguantar la respiración por lo menos 10 segundos y luego expulsar el aire. Entonces, si se utiliza un cartucho presurizado, el medicamento de disparo, si lo hacemos directamente en la boca, es muy poco probable que llegue a las vías respiratorias bajas. Alivio hay, lógico, pero el máximo rendimiento no se está consiguiendo. Para eso es mejor utilizar una cámara espaciadora que por intermediación con el medicamento y a través de la boquilla te lo puedes tomar. Eso los adolescentes. Muchos dicen, yo ya puedo tomármelo directamente en la boca. Y realmente están equivocados. Pero si no quieren esta cámara, se pueden utilizar medicamentos que van en polvo, en el cual una vez que lo has cargado, dependiendo del tipo de dispositivo, expulsa el aire y luego lo respiras fuerte y profundo y te quedas con él. Entonces, esa manera de inhalar es diferente a los que van con cámara y cartucho presurizado. ¿Cuál es mejor? El que prefiera el paciente. Si no te gusta un medicamento con cámara, utiliza uno en dispositivo en polvo seco. No necesita cámaras para inhalar y no tienes que llevarla. Eso sí, si hay una crisis importante de dificultad respiratoria, cuesta más trabajo inhalar de un dispositivo de polvo porque hace mucho esfuerzo inspiratorio y a lo mejor no está en condiciones para eso durante la crisis. Entonces, para eso es mejor utilizar
una cámara espaciadora y hacerlo lentamente. A veces, incluso personas que están con una crisis muy importante, no pueden inhalar profundo, pues entonces, pues también viene bien inhalar en varias veces como hacen los niños pequeños, en 4 o 5 respiraciones para vaciarlo. Es decir, hay muchas maneras, pero la más eficaz es en niños pequeñitos respirando despacio a través de una mascarilla facial, en niños más mayores que quieran utilizar el cartucho presurizado, en los adolescentes y en los adultos, mediante una cámara, si va a utilizar uno de disparo, y si no quieres cámara, pues puedes utilizar una serie de dispositivos que son en polvo seco, ¿eh? Tanto el Termamil como el Ventilastin, como toda la gama de salbutamol que hay sí, actualmente, ¿no? En el mercado, ¿no? en el mercado. Podemos acceder, ¿no? Sí. ¿Existe otro tipo de medicamento, Manuel, aparte de las pastillas, me dicen aquí, o inhaladores? Sí, efectivamente. Hay una medicación que es los inhibidores de los receptores de los leucotrienos, llamado Montelukast, que es una pastilla, que lo hay en sobrecito para niños pequeños, y en comparación con los corticoides inhalados, no son tan eficaces, ¿eh? Entonces, la primera elección debería de ser un tratamiento con los corticoides inhalados, y si hay alguien que le da miedo a los corticoides, que no tiene por qué tenerle miedo, pues existe este medicamento de los inhibidores de los leucotrienos, de los receptores de los leucotrienos, que son el Montelukast, fundamentalmente. Vale. Pero hay que recordar que si no va bien, pues tiene que pasar a la alternativa más eficaz, que es la administración de corticoides inhalados. Vale. Te leo, ¿vale? Aquí hay varias preguntas relacionadas. Hola, he tenido y tengo asma, aunque no tengo necesidad de usar habitualmente el inhalador. Me gustaría hacer unas preguntas. Tengo alergia al polen. ¿Está relacionado con el asma? Es verdad que esto yo creo que lo has ido Perfectamente, está relacionado con el asma y también a veces con la rinitis alérgica, que hay que claro, controlarla también, porque si se controla mal la rinitis alérgica en una persona con asma, el asma no va a ir bien. claro. ¿Y las alergias alimentarias? ¿Tienen alguna relación? Las alergias alimentarias no suelen tener tanta relación, pero es verdad que las personas con alergia pueden desarrollar alergia en múltiples órganos, sistemas, tanto la nariz, una rinitis, en los bronquios un asma, y puede haber alergias alimentarias que normalmente suelen originar problemas en otros lugares diferentes al árbol respiratorio. Hay alergias alimentarias nos vamos a entender mediadas por la misma de la alergia respiratoria, y hay otras alergias alimentarias que no están mediadas por esta IgE y que también están originando trastornos. Pero bueno, en función de cómo están sentando los alimentos, cuáles son las manifestaciones que está produciendo la piel y tal, bueno, pues se puede consultar con el médico para valorar si es posible de que una alergia alimentaria pudiera estar actuando ahí. Pero en general son más que se adquiere a través de las vías respiratorias. Vale. Cuando estoy nerviosa tengo la sensación de que me falta el aire. ¿Es eso asma? Esa es una buena pregunta. A veces en alguna persona que tiene asma y que está controlada, tiene la misma sensación de opresión en el pecho, y hemos tenido experiencia con algunos pacientes en los cuales problemas ajenos al asma, de vivencias emocionales, pues ha originado esos mismos síntomas. Y nos ha ayudado pues el utilizar un medidor de pico de flujo con un aparatito que te dice que se puede tener en casa si la función pulmonar está alterada o no. Y ayuda a diferenciar si está esa opresión torácica, esa sensación de agobio es debido a un problema emocional que se mejoraría con relajación, o tiene que ver con una disminución de la función pulmonar en el asma que se mejoraría con medicamentos de alivio de los broncodilatadores. Vale. Uso Ventolin. He oído que tiene efectos nocivos sobre la salud. De hecho, cuando lo uso me dan taquicardias. ¿Es normal? Bueno, puede acelerarse un poquito el ritmo cardíaco, pero os aseguro que lo que más acelera el ritmo cardíaco es ahogarse, tener dificultad respiratoria. Y es frecuente que alguien que está latiendo a 140, que tiene una gran taquicardia durante una crisis asmática, cuando administras el salbutamol, el medicamento de alivio, pues
ya de 140 pasa a tener 80 o 90. Esto significa que sí, por el taquicardia no tienes nada, pero si estás tomando en función de esos síntomas, te va a mejorar esa taquicardia que te da el ahogarte. Claro, la taquicardia no es en sí por el tratamiento, sino te estás tomando un tratamiento por la crisis que estás padeciendo, ¿no? Claro, claro. Entonces la crisis, pues sí, llega, no se le puede Ventolin porque tiene a 120. No, es que esa taquicardia te la está dando el ahogo. Cuando te tomas el medicamento de alivio, ese que dices tú que te produce taquicardia, pues resulta que te mejora. Ahora, una simple tos que necesita aliviar esa tos que no te deja estar, pues a lo mejor si estás latiendo a 60, 70, pues te pones a 80. Eso realmente no es problema. Algunas personas muy sensibles, pues pudieran, pero ocurre en pocas veces. Otras alternativas que existen también, que son menos eficaces, pero que pueden ayudar para esas personas que no toleran bien la medicación con medicamentos de alivio broncodilatadores beta 2. Vale. Y eso consulta con su médico. Continúa esta persona con la última pregunta que nos hace. Vivo en una casa con mucha humedad. ¿Cómo afecta eso al asma? ¿Cuál sería el grado óptimo de humedad? ¿Algún nivel de humedad? ¿Hay algún nivel de humedad que no se debería sobrepasar? Muchas gracias. Bien, dependiendo de dónde vives, en la zona más húmeda, pues tiene mayor proliferación de ácaros, del polvo doméstico, que normalmente te lo encuentras sobre todo en el colchón, en la almohada, pero también pueden proliferar hongos como la alternaria. Entonces es verdad que las personas que son alérgicas a hongos y alternaria, el que tenga una casa húmeda, pues va a empeorar mucho su asma porque va a haber más cantidad de estos alergenos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues a lo mejor necesita poner un deshumidificador, aunque lo suyo sería que las paredes no tuvieran un buen aislamiento, que no tengan manchas de humedad. Si aparecen esas manchas de humedad, que son estos hongos que proliferan, pues tienes que darle a alguien que no tenga tan sensible los bronquios, pues darle con un poquito de lejía para controlar las paredes, ¿no? Para controlar estos hongos. Pero más que la humedad es estos desencadenantes, estos alergenos que proliferan más en condiciones de humedad. De hecho, en las zonas costeras, y eso se ha visto en el estudio ISAAC, en el estudio de las alergias y del asma en el mundo, y en España ocurre que las zonas costeras tienen una mayor prevalencia y una mayor gravedad de asma que, por ejemplo, las zonas de interior. Y así, por ejemplo, en Cádiz tiene más que, por ejemplo, la puede haber en Córdoba, hay más prevalencia, y es por la humedad. Vale. Nos preguntan también, mi madre usa los inhaladores del asma porque tiene una alergia muy fuerte y a veces se queda sin respiración. ¿Es posible que lo que tenga sea asma aunque no se le hayan diagnosticado? ¿Es bueno que use los inhaladores del asma aunque lo que tenga sea alergia? Bien, la alergia puede ser un desencadenante de asma. Lo que hay que ver es cómo está la función pulmonar, cómo está esa entrada y salida de aire dentro del bronquio. Para eso conviene que acuda a su médico, que se valore realizar una espirometría para ver si es que está obstruida y además al mismo tiempo hacer unas pruebas alérgicas para ver si esa alergia puede tener relación con ese asma, que es lo que comentábamos al principio. Claro. Vale. ¿Qué efectos puede tener el tratamiento del asma durante el embarazo o durante la lactancia? Al embarazo le sienta mal el asma, es decir, alguien que tiene una crisis de dificultad respiratoria o que está tosiendo mucho, eso es malo para el embarazo. Entonces, los medicamentos son seguros, tanto los corticoides inhalados como los broncodilatadores, para aliviar de los síntomas durante el embarazo, de manera que una embarazada no tiene que tener problema para tomar sus inhaladores durante el embarazo. El problema es que se desencadene una crisis asmática o que tenga síntomas de asma. Claro. Perfecto. Vamos a hablar ahora, si te parece, un poquito sobre las crisis. ¿Cómo puedo aprender a relajarme ante una crisis? Bien, una manera es quedarse sentado, colocar las manos sobre las rodillas, eso ayuda si tiene una crisis importante para poder respirar mejor porque puede utilizar los músculos respiratorios de mejor manera. Acostado es la peor manera en la que se puede yugular una crisis asmática. Una persona que se ahoga no debe de estar acostado, tiene que estar al menos sentado, y de pie
pero fundamentalmente sentado. La relajación, pues es difícil relajarse ante una crisis asmática. Yo creo que lo que más te va a relajar es tomarte el tratamiento de alivio, los broncodilatadores de acción corta. Y luego, bueno, pues utilizar, y voy a hacerlo, ¿verdad? El fruncir los labios, respirar lo más lentamente que se pueda, frunciendo los labios, porque eso incrementa un poco la sensación de ahogo. Y bueno, pues esa medida de relajación fundamentalmente, pero no pensar que simplemente unas medidas de relajación van a controlar ese asma. Tiene que tomar medicación de alivio y luego relajarte, estar tranquilo y sentado. Vale. Nos preguntan también, ¿debo decirle a mis amigos que tengo asma para que me ayuden si me da una crisis? Eso es lo que nosotros proponemos en nuestro programa Asma de Claro. Salud, que hemos dado en más de 90 y tantos colegios de toda Andalucía, a través del profesorado de educación física que lo ha impartido. Y una de las cosas que decimos es que se lo diga a un compañero, que si lo ve que estamos mal, que vaya a pedir ayuda. Y no está de más, es decir, que el hecho de tener un asma no es peor persona, no está más limitado. No nos gusta hablar de enfermedad, sino de condición, de dolencia, porque realmente ¿es la miopía una enfermedad? No, realmente yo creo que tenemos que avisar a nuestros amigos de que tenemos un asma, que no pasa nada, que si nos ve toser mucho o con dificultad respiratoria, que vaya a buscar la ayuda del profesor en clase para que podamos administrar esa medicación, que todos los colegios deberían de tener una cámara de inhalación, más luego los broncodilatadores de acción corta, el Ventolin. Sí, entiendo que también es parte de naturalizar una enfermedad común, ¿no? Como no crear un estigma, ¿no? Y un ocultismo, ¿no? Con cualquier enfermedad al final, ¿no? Pero bueno, entiendo que a lo mejor a determinadas edades, ¿no? Da cierta vergüenza, ¿no? Decir esto o necesitar ayuda, en fin. Tú sabrás más de estos casos. Algunas personas lo viven peor, ¿no? Algunos adolescentes lo viven peor, pero realmente no tienen por qué sentirse acomplejado ni nada. De hecho, grandes deportistas no han tenido asma, como ya los que no están escuchando los adolescentes ni la habrán escuchado nunca, ¿no? Marek Spitz, 7 medallas de oro en las Olimpiadas. Beckham tiene asma, y a Beckham sí lo conocéis todos, el futbolista que estuvo en el Real Madrid. Bueno, y marcaba gol y corría, tenía su asma bajo control. De manera que no hay que sentirse menos por tener asma. Vale, muy bien. Manuel nos pregunta también, ¿cómo de peligrosa puede ser una crisis? ¿Y se puede prevenir? Entiendo que el tema de la prevención de las crisis ya está más que tratado, pero ¿cómo de peligrosa puede ser, no? Si te parece. En cierto, sobre todo en la adolescencia, porque se pierde un poco la percepción y eso ocurre, ¿no? Que cuando más pequeño te pones a toser y lo notas y te pones, pero algunas veces te sientes un poco cansado, eso es una mala percepción. Entonces, las personas que perciben mal el asma, si tienen una crisis, pues le puede ir bastante mal. Entonces hay que tener cuidado para reconocer a esas personas que perciben mal el asma y que tienen una función pulmonar muy baja y cuando empiezan a notar que se ahogan es que está muy mal. Entonces, la mayor parte del asma que tenemos en España es un asma leve moderado. El asma grave es más frecuente en otros países como Nueva Zelanda, Inglaterra, todos los países del orbe anglosajón. Pero nosotros también tenemos nuestros asmas graves y las personas con asma grave tienen que aprender a reconocer esos síntomas. En líneas generales, cualquier persona que empieza con síntomas de asma, y como dijimos antes, el más importante es la tos, pues mejor ponerse su medicación de alivio y no pensar, a ver si se me pasa, a ver si me relajo un poquito y no me tengo que tomar el Ventolin o el salbutamol, ¿no? ¿Y qué pasa? Que pasa, se va cerrando el bronquio y luego cuesta mucho más trabajo. Entonces, es mejor un tratamiento precoz, y el tratamiento más precoz se puede hacer en casa con la medicación. Y si con la medicación que hemos hecho el plan de acción no va bien, pues entonces acudir, que eso es otra cosa, acudir al centro sanitario, porque uno no se puede quedar todo el tiempo intentando sobrellevar una crisis. Si en 2 horas no se encuentra perfectamente, aunque esté con un poquito de dificultad respiratoria, hay que ir a buscar ayuda. Entonces, ¿es peligroso una crisis asmática? Puede llegar a serlo, potencialmente sí,
pero hay que medicarse y aquellas personas con asma grave que saben que no ha mejorado bien después de este inicio precoz, pues tienes que acudir al centro sanitario más próximo para que se vea y se valore y se dé la medicación. Vale. Perfecto, Manuel. Vamos ya a la última pregunta, si te parece. Venga. Y ya vamos cerrando. Nos preguntan, ¿cómo hago que mi hija se autorresponsabilice tanto de su enfermedad como del tratamiento? Bueno, pues esa pregunta forma parte del día a día. ¿Cómo hago que recoja su cama? ¿Cómo hago que colabore con las tareas domésticas? Un poco porque tiene que ir entrando poco a poco en los cuidados de su propio ambiente. No digamos nada de su propio proceso, en el cual cada uno tiene diferentes metas. La madre o el padre puede ser que no caiga con dificultad respiratoria, que no tenga que llevar al médico, pero para esta persona, para este adolescente, pues el hecho de que el asma no lo controle, es decir, si tú no te tomas la medicación, en un momento dado te puede dar la crisis y entonces te vas a perder a lo mejor el partido o pensabas irte de discoteca y con esta tos no vas a ir, o te vas a poner en el momento que quieras hacer una actividad para la que te habías preparado, pues no la vas a poder realizar luego. Entonces tienes que enfrentar a las propias consecuencias de un mal control que no solamente no consiste en tomar o no tomar la medicación, sino además en secarse bien después de haber realizado deporte, en no fumar, porque parece que al fumar uno pues ya está como un ambiente mayor que otro y resulta que lo que estás es poniéndote en disposición de que el asma te controle a ti tu vida cuando tienes tú. Entonces los argumentos con nuestros adolescentes: tienes que controlar tu vida, tienes que controlar tu asma y tú eres el responsable. Me puedes engañar a mí, lo voy a pasar mal porque soy tu madre, soy tu padre, pero que lo peor lo vas a pasar eres tú, que vas a no poder ir a tus reuniones, que no vas a poder realizar deporte, que vas a subir una escalera, te va a poner a toser y bueno, pues yo creo que la autorresponsabilidad, que es como intentamos criar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Es que no dependan Además, de nosotros, no que al final dependan de ellos mismos. digo que al final es algo Sí, beneficioso para ambas partes, ¿no? Que poco a poco el proceso justamente, ¿no? De que el paciente tenga la edad que tenga, pero bueno, entiendo el caso, ¿no? De siendo un adolescente, ¿no? Se autorresponsabilice de su enfermedad, se haga más experto de su enfermedad, de manera que el testigo pase de padres o médicos que siempre están ahí, ¿no? Pero un mayor control, ¿no? De la enfermedad del propio paciente, que como dices, es el protagonista, ¿no? De su vida y de su enfermedad, ¿no? sí, de hecho, nuestro granito de arena en las consultas es que a partir de una determinada edad nos dirigimos a nuestro paciente y ya de Claro. los primeros años que hablamos con la madre, y que bromeamos un poco con el niño cuando es pequeñito, pero ya en los adolescentes y niños mayores hablamos con ellos. Y además nos da más información que la familia, porque la familia está un rato con ellos, pero ellos están en el colegio, están con los amigos, están jugando. Y entonces tenemos que establecer metas y estrategias de concordancia de qué es lo que esperas hacer con tu vida, con tu alma, ¿no? Y por eso tenemos que responsabilizar a estos adolescentes de que ellos son los máximos responsables de su cuidado. Vale, perfecto, Manuel. Vamos a ir cerrando. Si quieres, para terminar, alguna idea, algún consejo con el que te gustaría cerrar, englobar, así muy rápido y terminamos. Muy bien, yo lo resumiría, y ya se ha dicho, controla tu asma para que el asma no te controle a ti. Y yo creo que con todo lo que se ha advertido y todos los conocimientos que se tiene, pues a ponerlo en práctica. Muy bien, Manuel. Yo creo que buen resumen, ¿no? Y consejo así global, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando. Darte las gracias de nombre de toda la escuela de pacientes y encantados de haber estado contigo, de haberte escuchado, haber aprendido y bueno, seguimos. Esto es un granito más, ¿no? Para continuar con todo este apasionante tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel.
Un saludo para todos y para todas de la Escuela de Pacientes. Gracias por estar aquí y nos vemos próximamente. Venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Manuel. Gracias por todo. Adiós.